Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos el lunes 28 de noviembre, último lunes de este 11º mes del año. Un fin de semana atravesado por la muerte de Fidel Castro, que usted lo sabe, lo ha escuchado prácticamente en todos los espacios radiofónicos, en los periódicos, en internet, en redes sociales. Fidel Castro murió a los 90 años en la noche del viernes. Lo anunció en un video muy lúgubre y muy al estilo del régimen. Lo anunció Raúl Castro el viernes por la noche, que Fidel Castro pues daba, digamos que terminaba con toda esta trayectoria de líder revolucionario. Moría a los 90 años y después de su muerte ha comenzado, pues yo creo que todavía un prematuro balance sobre lo que significó Fidel Castro, lo que significó el líder de la Revolución Cubana y bueno, un hombre que definitivamente se convirtió con el paso de los años en un dictador. Pues un balance de lo que fue su vida, su trayectoria, lo que significó Fidel Castro para América Latina, para el pensamiento antiimperialista que fue muy importante en los años 60, 70, 80, y que bueno, lo que ilustra y lo que nos deja en claro es que pues Fidel Castro es un hombre que polariza, un hombre que lleva las posiciones de uno y otro bando al extremo. Si leemos crónicas de algunos simpatizantes, yo diría, de la izquierda política, de la izquierda más revolucionaria, pues verán en Fidel Castro un hombre que siguió hasta el punto inimaginable su utopía de construir en Cuba una sociedad sin clases, una sociedad igualitaria, una sociedad en donde no existiera, pues digamos que los principales elementos de la explotación capitalista, y que por lo tanto tiene que ser considerado un héroe revolucionario y un héroe de lo que significó la resistencia de América Latina frente a los Estados Unidos y frente al imperio. Sin embargo, también si leemos a sus detractores, si leemos a quienes critican y digamos que no simpatizan con la figura de Fidel Castro, veremos lo contrario, pues prácticamente la personificación de una dictadura feroz, de una dictadura salvaje, desalmada, en donde se persiguió a la disidencia, se persiguió a quien no pensaba de acuerdo a lo que el régimen consideraba que eran las ideas adecuadas, y por lo tanto no hay nada que rescatar, al revés, hay que condenar lo que significó Fidel Castro, que hasta 2008 fue el líder máximo del Estado cubano y también el secretario general del Partido Comunista. Y bueno, pues de ahí dio el paso y la estafeta a su hermano, a Raúl Castro, que es quien desde 2008 ha emprendido pues algunas reformas al modelo cubano, algunas reformas sobre todo para dotar un poquito de apertura, de liberalización en sectores económicos. Es decir, Fidel Castro es un personaje que digamos que está en medio de dos fuegos, de dos formas de entender el mundo, y por lo tanto creo que de pronto se hace difícil o prematuro sacar conclusiones reales sobre lo que significó Fidel Castro para Cuba y Fidel Castro para la historia de la isla desde que la revolución entró a Santiago de Cuba triunfante el 1 de enero de 1959. Por eso lo que sigue es el debate político, precisamente sobre su legado, sobre lo que la Cuba que deja Fidel Castro, y también esbozar los escenarios y qué pasará con la isla y qué pasará con Cuba de ahora en adelante. Algunos asumen que la partida de Fidel Castro le da un poquito de mayor margen de maniobra a Raúl Castro para profundizar en algunas de las reformas que ha venido impulsando desde que recibió la estafeta de Fidel hace prácticamente 8 años, y que de alguna forma se abren ciertas posibilidades de reformismo en la isla, de apertura y pues de alguna forma una cierta democratización, o por lo menos la aceptación de que el pluralismo, de que las distintas opciones partidistas son fundamentales para la democracia. Otros ven, por el contrario, que Raúl Castro puede, digamos, fortalecer la vía de convertir a Cuba en una especie como de modelo chino, pero en el Caribe, aquí a unas millas de los Estados Unidos, un modelo
capitalista de Estado, es decir, de una economía dirigida en donde, pues de alguna forma, las decisiones económicas más importantes las siga tomando el Estado y por lo tanto se apuesta a ese modelo no de apertura democrática, no de profundización pues de las estructuras democráticas en Cuba, sino, por el contrario, un modelo autoritario, un modelo sin libertades en la isla y que apueste por una economía de mercado agresiva, como lo está haciendo actualmente el modelo chino. Pero también Cuba y Fidel Castro han significado, hay que recordar, significaron muchísimo para México, hasta prácticamente mediados de los 80s, la relación con Cuba era fundamental. Ya después comenzó a haber algunas distancias. Por supuesto que recordamos el episodio con Vicente Fox, el episodio del Come si te vas, de la difícil relación que tuvo, digamos, el gobierno cubano con el panismo cuando comenzó la alternancia en el poder. Pero durante algún tiempo México se convirtió en uno de los principales aliados de Cuba. México fue durante buenos años de la Guerra Fría un sólido aliado, digamos, de los cubanos en términos de apoyarlos con combustible, con algunos préstamos en su momento. También los cubanos exportaron a México muchísima calidad intelectual, muchísimos conocimientos que ahorita son claves para entender a muchas de nuestras universidades y mucho de la investigación que ha habido en los centros educativos de nuestro país. E incluso esa buena relación llevó a que tras la crisis de los misiles de 1962, México fuera el único país de América Latina que no rompió relaciones con el régimen de Fidel Castro, digamos, con la Cuba de Castro, con el castrismo. Por lo tanto, digamos que la relación con México siempre fue fundamental para Cuba. México también vio en Cuba siempre a un aliado. Se respetó desde el principio la decisión del pueblo cubano de apostar por el modelo revolucionario. Relación que fue cambiando a lo largo del tiempo y que hoy en día estamos hablando de una relación más distante, más difícil, una relación que ya no es tan profunda como lo fue en su momento, pero que definitivamente nos habla de la importancia simbólica que tuvo Fidel Castro para el pueblo mexicano durante mucho tiempo. Creo que será difícil que en algún momento tengamos un balance realmente de lo que de las herencias, de los legados de Fidel Castro en Cuba, y será difícil porque Fidel Castro, como lo decía al principio de este programa, Fidel Castro polariza, es una figura que no deja a nadie indiferente, no deja a nadie sin una opinión, incluso a quienes les ha tocado pues de alguna forma tener un conocimiento tangencial de Fidel Castro porque son muy jóvenes o porque no les tocaron, digamos, esos años de la Revolución Cubana, que sí fue un hito definitivamente para América Latina. Todos tienen una opinión sobre Fidel Castro, como decía, algunos de dictador desalmado y despiadado, otros de héroe revolucionario, pero creo que, como pasa con muchas figuras de la historia, será muy difícil llegar a un consenso sobre su legado. Al final, la interpretación, los significados del pasado son y siempre serán materia de disputa política. Nos sucede en México. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera con lo que significó Porfirio Díaz para México, o lo que significó Agustín de Iturbide, o lo que significó Maximiliano, o lo que significó en su momento, o significaron algunos héroes revolucionarios, Madero. Es decir, incluso algunos presidentes como Lázaro Cárdenas, que puede ser el gran visionario para unos y el azote o la bestia negra para otros. Entonces, yo creo que es imposible apostar por un consenso y por realmente entender a cabalidad la figura de Fidel Castro, pero lo que creo que es fundamental es reconocer su papel histórico, entenderlo como un líder de su tiempo. Hay que recordar que él llega a la, pues digamos que la revolución triunfa el 1 de enero del 59. Hay que recordar cómo era América Latina en el 59, no tratar de juzgar la historia con los ojos del presente, que siempre nos lleva a distorsiones muy claras, sino por el contrario, tratar de entender lo que significó eso, por la Guerra Fría en América Latina, patio trasero de los Estados Unidos, en donde había dictaduras militares en buena parte del Cono Sur, había una guerra ideológica marcada y muy polarizada en distintas arenas y en distintos espacios digamos, de América Latina, de muchos países de América Latina. Por lo tanto,
La democracia era un bicho raro en el continente. Realmente países democráticos había muy poquitos y eran democracias demasiado endebles. México vivía los tiempos dorados de la dictadura perfecta, de las décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, tratar de entender aquel momento con los ojos del presente es difícil. Sin embargo, después de 57 años de régimen, pues la revolución se convirtió precisamente en eso, en un régimen, y por lo tanto se convirtió precisamente en aquello que en un principio dijo combatir, que era la falta de apertura, la falta de oportunidades y la desigualdad. También vendrán los balances sobre los resultados del castrismo, sobre si realmente tiene una herencia muy positiva en materia de educación, de salud, de combate a la violencia. Seguramente hay algunos indicadores que así lo demuestran, otros que no tanto. No deja de ser Cuba un país latinoamericano muy simbólico, muy importante, que marcó a la izquierda latinoamericana por muchísimo tiempo, pero no deja de ser un país latinoamericano con sus retos, frenos, con sus problemas, con sus desigualdades estructurales, que es imposible, digamos, zafarse de esa condición y de esa estructura que tiene que ser, que es, digamos, pertenecer a esta región, con todos sus atrasos y con todas sus dificultades. Vamos a ir al corte. Hoy nos acompañará el senador Jesús Casillas, es senador del PRI. Con él platicaremos, entre otros temas, de lo que sucedió el día de ayer. Ayer los priistas tuvieron un consejo político nacional, el primero al que asiste Enrique Peña Nieto, y en donde pues de alguna forma calmó a los candidatos de su partido, pidió concentrarse más en el programa que en las sillas, que en los candidatos, y habló, por cierto, de combatir la corrupción, pero con los atenuantes de que lo hace, por ejemplo, frente a personas como Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, que tiene muchísimos casos detrás, muchísimas sospechas en materia de combate a la corrupción. Vamos al corte y seguimos platicando de este y más temas. 9 de la mañana con 21 minutos. Saludamos al senador Jesús Casillas, senador del PRI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aprovecho para saludar a nuestros amigos que amablemente nos escuchan esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros, senador. Ayer estuviste en el Consejo Político Nacional del PRI. Hoy la mayoría de los periódicos retoman algunas palabras del presidente de la República. Algunos incluso califican el discurso como muy partidista, el discurso del presidente siendo presidente de la República. ¿Te pareció así un discurso muy partidista? No, creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que pasa es que de repente como que cuando hay una intervención de un personaje como lo es el propio presidente, porque lo dejó perfectamente claro desde su inicio en el discurso, durante el discurso, y con eso prácticamente cerró. Primero, que es un presidente de la República emanado del PRI, que es orgullosamente militante priista, que sabe que lo respalda un amplio sector de la sociedad, precisamente los militantes del PRI, quienes hemos respaldado no solamente su gestión, sino todas las reformas que ha impulsado, y obviamente pues no se puede desprender de algo que es tan evidente. Hay que recordar que hace algunos años, prácticamente cuando ocurrió en este país la primera transición, le llaman transición a la democracia, cuando hubo la primera alternancia, sí. Bueno, pues el presidente Zedillo había establecido aquella frase, la sana distancia. La sana distancia. Uh-huh. Hoy hay una sana cercanía que, sin involucrar las acciones de gobierno en temas partidistas, el presidente se declara priista, orgullosamente priista, pero además, bueno, pues hace una reflexión importante de lo que falta por hacer, los cambios que se deben de generar, y en ese sentido, la propia intervención del presidente, pero del partido el presidente Enrique Ochoa, bueno, pues también dejó perfectamente claro cuál es nuestra visión. Y en esta dinámica, pues hay que recordar que, si bien es cierto, se han dado unos lamentables, reprobables, cuestionables actos muy lamentables de corrupción, que no necesariamente son del PRI, pero que se han dado por algunos malos militantes, ya se están tomando acciones. Entonces creo que hoy la bandera de la transparencia, que ya son realidades, que no es saber si se va a hacer, que hay un sistema nacional anticorrupción y que precisamente con la mayoría legislativa que tenemos a nivel nacional, el PRI la impulsó, el PRI la consolidó, y que ya es prácticamente un hecho. Hablando de eso, también en su discurso el presidente de la República en el Consejo Político del PRI habló del asunto de la corrupción.
dijo, a palabras más, palabras menos, que en el PRI no se iba a tolerar ningún tipo de corrupción, pero asombra que lo haga frente a personas como por ejemplo Humberto Moreira, Bueno, que estaba ahí en el Consejo Político. No, Humberto Moreira no estaba su hermano, el gobernador. Su hermano Rubén. Rubén Moreira, que es quien estuvo ahí en calidad de integrante del Consejo Político Nacional. Bueno, pues aquí lo que hay que ver es, primero, seguir los procedimientos, y una vez que se tengan ya pues elementos de prueba convincentes, de como lo que ocurrió con Javier Duarte, que ya fue expulsado del PRI, bueno, pues también seguir los procedimientos correspondientes. Entonces, creo que mucho se ha hablado, mucho se ha señalado, pero poco se ha aportado. Entonces, en la medida que se aporten pruebas de convicción fehacientes, pues los malos priistas deben de ir. Además, lo hacemos por los que consideramos tener una trayectoria limpia de trabajo partidista, pero también trabajo con la sociedad, que obviamente pues nosotros nos desmarcamos porque no estamos de acuerdo que unos cuantos. Mira, el PRI, dígase lo que se diga, es el PRI, es el partido que tiene una mejor organización, el partido que tiene la mayor militancia, el que está mejor articulado. Y en ese sentido somos somos millones de militantes, y creo que no se vale señalar a todos los militantes por unos cuantos que han caído en exceso y que han pues desviado su compromiso, que es precisamente el de servir a la sociedad. Pero ¿no crees, digamos, senador, que en su momento había que ser más críticos de estos gobernadores cuando estaban en el cargo, como Javier Duarte, César Duarte, Borges? Es decir, parece que ya son ahorita apestados del PRI, pero en su momento, incluso el presidente de la República, cuando estaba en campaña, habló de ellos y dijo que eran las nuevas juventudes priistas, que había gente nueva, caras nuevas. Es decir, parece que ahorita se distancian de ellos en el momento en que pierden el poder. No, pero más antes que nada, no lo hicieron. No, lo que pasa es que durante todo este tiempo, pues no se habían dado a conocer lo que realmente nos dimos a Oye, el conocer. maletín de Duarte, bueno, pero que nunca se supo exactamente qué pasó con ese maletín, con sí, millones de pesos. pero que tampoco se siguió A media campaña de Peña Nieto. pero que tampoco hubo un procedimiento que se le haya condenado o se ha declarado culpable, ¿no? Sí, pero lo que me refiero, senador, es que hay una cuestión que son las responsabilidades políticas y otra que son las responsabilidades jurídicas. Las jurídicas las termina definiendo los jueces, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, y que se sigan los procesos, y en democracia todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Pero hay otra cosa que se llama responsabilidades políticas, y cuando hay sospechas sobre tu gestión, cuando pierdes confianza de los ciudadanos, creo que sí tiene el partido que dar un paso adelante y decir, ¿sabes qué, militante? Claro. No está bien lo que estás haciendo. Bueno, y el PRI lo hizo hasta que estos gobernadores empezaron a dejar sus cargos. Bueno, lo que pasa que... Y después de perder elecciones. Y además, bueno, es una coyuntura, pero efectivamente, ¿qué es lo que dijo el presidente ayer? Y además lo hizo con una referencia muy clara a los procesos de este año. Cuando dijo, perdimos 9 gobernaturas. Sí. Y gran parte de lo que ocasionó el descontento social es precisamente la corrupción. Totalmente. O sea, estamos en el momento de retomar el rumbo, de dar un viraje y de tomar acciones. Y por eso es que hoy la bandera que enarbola el PRI es precisamente el combate a la corrupción. A partir de esta lección que nos dieron los ciudadanos, y que debemos estar muy atentos a escucharlo y de rectificar el rumbo. Y de eso se trató el discurso del presidente. ¿Puede el presidente ser, senador, alguien que confronte directamente la corrupción cuando hay algunos escándalos, como por ejemplo el caso de la Casa Blanca? Bueno, yo creo que el caso de la Casa Blanca ya quedó plenamente superado. ¿Te parece? Bueno, superado en cuanto a la posición del presidente. Una, nunca se logró concretar la compra. 2, el presidente dijo, me desmarco. No, se echó para atrás, ¿no? Claro, se echó para, porque obviamente... Pero sí se había hecho un contrato de compraventa. Por eso, pero de alguna manera fue sensible, lo dijo. Uh-huh. Este es un tema que agravió a los mexicanos, inclusive ofreció una disculpa pública, pidió tácitamente perdón por esta acción, que sin haber, lo dice el presidente, sin considerar que fuera un acto así estricto de corrupción. Bueno, esa es la percepción que tiene la gente de esta situación, por eso les pido perdón. Y entonces sale adelante el Sistema Nacional Anticorrupción, justo derivado de acciones como esta. Entonces yo creo que la lección fue aprendida adecuadamente,
pero lo más importante es que se tomaron acciones. Hablando, senador, del Sistema Nacional Anticorrupción, ustedes como senadores tendrán una decisión fundamental desde mi punto de vista, que no se le ha puesto mucho el ojo, pero creo que si volteamos a ver, digamos, esquemas de combate anticorrupción en muchos países, la figura clave es el fiscal anticorrupción. La figura clave, quítate de 3 de 3, que es importante y todo, pero si tienes un fiscal autónomo, un fiscal que pueda combatir la corrupción, las cosas cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo ni siquiera para citar las comparecencias. ¿Tendremos fiscal anticorrupción antes de que termine el año? Bueno, lo que hay que decir es que son 34 los aspirantes, 34 aspirantes que hay que revisarlos, no es un asunto menor, bien lo dices, yo creo que prácticamente esta es como la pechuga, por decir algo, la cereza del pastel, lo más importante de todo el sistema. Y coincido contigo que es precisamente el fiscal, pues quien habría de generarle certidumbre. Si bien es cierto, es que lo que pasa es que hemos hecho tantas cosas en el afán de poderle darle confianza a los ciudadanos, que inclusive, por ejemplo, este comité ciudadano que se habrá de elegir, nosotros nombramos un comité de selección previo. Un comité de selección previo para no intervenir nosotros. Para que haya contrapesos, ¿no? Efectivamente, y que sean los ciudadanos los que van a nombrar a otros ciudadanos en este esquema. Y en cuanto al fiscal, bueno, efectivamente tenemos que trabajar mucho con los grupos parlamentarios. A final de cuentas la decisión la tenemos los senadores y tendremos que buscar un perfil que no tiene que responder ni a cuotas partidistas, que no tiene que responder a intereses de ninguna índole, más que tener un perfil, primero, que le genere confianza a los ciudadanos y segundo lugar, pues que esté en la capacidad de realmente darle seguimiento a todos los procesos que de carácter penal se presenten en materia de corrupción. Entonces necesitamos un experto en la materia, necesitamos una gente con una intachable trayectoria que no puede ser cuestionada de ninguna manera y lo que se trata es entonces que entremos en el estudio muy a fondo de los perfiles. ¿Y cuál sería el proceso? ¿Ustedes eligen una terna o ustedes eligen directamente no, al fiscal? Hay un proceso primero. Revisan los 34 perfiles. Los 34 ya está hay una comisión anticorrupción en el Senado de la República que preside el senador Héctor Yunes. Los estarán revisando. Primero, la idoneidad para saber si cumplieron con los requisitos de la convocatoria y los requisitos constitucionales. Es prácticamente decir, aquí está. Sería legal su nombramiento. Efectivamente, ellos están en capacidad legal de ejercer el cargo o de ser nombrados fiscal. Y será el pleno, obviamente, al interior de los grupos parlamentarios. Tendremos que revisar cada uno de los perfiles. Por lo menos yo lo digo por mi grupo. Estaremos diciendo a juicio de cada quien cuál sería el mejor perfil. Una vez que se tienen los perfiles que cada grupo parlamentario considera que es el adecuado, se va a las negociaciones, porque este nombramiento se requiere de las 2/3 partes de los integrantes del Senado. Es decir, el Comité Ciudadano aquí no entra en nada en la elección del fiscal anticorrupción. Nada. ¿Y cómo sabemos que el perfil no va a ser partidizado? Ya pasó, senador, con el caso del procurador, ¿no? Con Raúl Cervantes. Sí, bueno. Que tú lo defendiste, yo leí tus declaraciones, pero pues es un personaje totalmente partidizado. Bueno, pero puede ser muy técnico y creíble, pero nadie puede negar la trayectoria, porque antes de ser político ha sido un abogado, un constitucionalista de primer nivel, de los mejores de este país. Pues sí, pero si no es independiente, puede ser buenísimo. Pero... Bueno, pero hay que recordar que precisamente se le da la autonomía a la propia... Cuando se haga fiscalía, que va a ser completamente... Y que ya toman otra dimensión, ¿eh? Ya después, nadie quien responde, ¿eh? Ya cuando son órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, pocas veces andan respondiendo a cuestiones. Bueno, vamos al corte y seguimos con este tema. Regresamos con el senador Jesús Casillas. 9:37 a.m. Estamos en conversación con el senador del PRI, Jesús Casillas. Senador, dejamos el asunto de cómo blindar el proceso de elección del nuevo fiscal anticorrupción, uno de los asuntos clave en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy leí en la mañana que hay posibilidades de que salga en diciembre, antes de que se acabe el periodo ordinario, pero también había otros que decían, por ejemplo, PAN y PRD, mejor hay que pasarlo a enero y febrero para no correr prisas. ¿Crees que pueda salir en lo que transcurre el año el fiscal anticorrupción? Todo tendrá que ver mucho con los acuerdos que haya con los grupos parlamentarios, porque insisto, si no sale un perfil que no traiga el respaldo de todos, que ya esté cuestionado, vamos a tener problemas. Entonces yo creo que estos son de los temas que sí se debe de agotar el diálogo, que sí se debe de agotar todas las instancias de negociación para garantizar el mejor perfil. Y este proceso es
pues primero de descarte, ¿no? Sí. Descarte. Y de los últimos, los que quedan, es una decisión muy complicada porque son muy buenos perfiles. De los 34, me atrevo a decir que 20 estarían, completamente capacitados para hacerse cargo de la responsabilidad, pero hay que cuidarlos. Sí. Y hay que cuidar sobre todo al que va a ser. Con esto prácticamente ya estaría... O sea, que salga por completado. consenso, como dices, cuidar Sí. que todos los grupos Que todos parlamentarios los estén a grupos favor. A favor, pero en base a una decisión muy bien, no solamente consensuada, porque pues, puede ser un acuerdo, ¿no? De que, oye, tú ayúdame en esta, como hemos visto, oye, Y hoy en- te y en toca la un matiz siguiente- y tú te toca. No. Que todos estemos convencidos que vamos a anteponer el interés general, porque curiosamente en el tema anticorrupción todos estamos de acuerdo. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. Y aquí entonces tenemos que quitarnos cualquier tipo de interés personal Sí. para dar cabida del interés general de la ciudadanía. Yo te decía el asunto de la preocupación por el caso de Raúl Cervantes, senador, porque digamos que es fundamental el paso de la Procuraduría a la Fiscalía, que a partir de 2018 será un ente autónomo del Ejecutivo y por lo tanto con más posibilidad para perseguir temas que tienen que ver con corrupción, temas que tienen que ver con procuración de justicia. Bueno, la Fiscalía va a tener una autonomía especial. Exacto, específica. Ahorita si quieres claro. platicamos de la Fiscalía en particular. Sí. Pero cuando llegó el debate sobre el nombramiento, prácticamente express se fueron por Raúl Cervantes, que puede tener todas las cualidades del mundo, pero estuvo en la campaña de Enrique Peña Nieto, en la campaña. O sea, ya no es un asunto de que especulemos si son amigos o no, estuvo en su campaña. ¿Te parece que tiene la independencia para ser, por ejemplo, el fiscal? Bueno, si estamos hablando de que tiene una dependencia con el presidente, pues a partir del 18, tampoco adelantemos Sí. qué él va a hacer. Digo, No, puede ser que no lo sea. Puede ser pero- que no lo sea, ¿no? Pero en el supuesto caso, suponiendo sin conceder que él vaya a ser uno de los aspirantes para ser fiscal, pues ya no va a estar el presidente Peña. Y además, pues fue muy claro, ayer no estuvo, por ejemplo. Ayer en el Consejo Político no se le vio, ni tampoco se le vio a Arely Gómez. Entonces, creo que se han guardado bien las distancias, creo que le queda muy claro a Raúl Cervantes cuál es el rol que debe de jugar, y claro que en este sentido sabe que la principal responsabilidad que tiene es la que establece la Constitución, es el que establece la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo, por el momento, y después lo que tiene que ver con el respaldo jurídico que tiene que ver con la nueva fiscalía. Algunos mensajes que están llegando muchísimos, 59-58, senador, no se dirige a la audiencia como sus amigos, no creo ni en su partido ni en sus palabras, dice Osvaldo. Bueno, de es un Zapopan. asunto de amabilidad solamente, no es otra cosa, ¿no? Ya, amigos, digo, somos pocos, pero para mí los ciudadanos de Jalisco los veo como eso, y el pelear de interés lo tenemos en la gente de Jalisco y lo vemos como amigos. Por y cierto, estoy trabajando. hablando de eso, senador, tú sabes que el Senado es una Cámara de Representación territorial, Claro. más que partidista, Sí. y sin embargo se toman decisiones... No, y además la con- propia estructura, ¿no? Creo que... Sí, pero de habrá alguna que- forma yo creo que ha faltado que los senadores informen un poco más y debatan sus decisiones con los ciudadanos de Jalisco. Pasó en el 3 de 3 que aquí se hizo una revolución en torno a lo que estaban aprobando y sin embargo no vi a los 3 senadores de Jalisco realmente con una interlocución con los ciudadanos. Bueno, yo quiero decir que sí la tuve, ¿Sí? tuve, que yo soy hablando de 3 de 3, somos 3, y digo, 1 de 3 ya la presentó, que es su servidor, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente fuimos muy sensibles, y todos los foros que fuimos invitados, Sí. ahí estuvimos. Yo por lo menos, digo, a donde me llamaron fui, la expliqué, di a conocer la motivación por cuál la decisión de mi voto a favor de este Sistema Nacional Anticorrupción, y en el específico de 3 de 3. Pero dijeron que no querían un 3 de 3 de máxima publicidad. No, claro que sí lo queremos. Aprobaron un 3 de 3 en donde pues existen muchísimos candados para poder acceder a la información. No, porque todavía no se ha decidido, todavía no llegamos a esa etapa. En el momento que lleguemos a esa etapa... Tú dices del y Comité Ciudadano. del Comité que Ciudadano que lo va a termine diciendo. determinar los formatos. ¿Y por qué no ponerlo en la Constitución y ya? Porque- Máxima publicidad. No, pues lo establece, que además, bueno, ya se hace primero, y hay que decir lo que se establece es que se deben de ser públicas, pues eso, máxima publicidad es hacerlas públicas. Una La versión. declaración. Por eso. ¿Quién sabe cómo queda la versión? Esa versión la van a decidir los ciudadanos, pues hay que esperarnos, digo, no adelantemos juicios, ¿no? Una vez que lo veamos, si no funciona, porque le estamos dando esa facultad a este Comité Ciudadano para que determine los formatos, que por cierto los formatos pues son los que están actualmente de 3 de 3, y tan no tengo problema que yo los utilicé.
Miguel González, quieres maquillar al PRI, pero la corrupción dentro del PRI está desde el presidente de la República, los Moreira, Bartlett y una larga lista de rateros. No, y podemos dar otra lista de otros partidos políticos, pero pues ¿a dónde aquí la vamos idea a no es llegar? tirarle, Pues claro, no se trata de eso. digamos, Se trata de lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Y de aquí para adelante hay un nuevo sistema nacional anticorrupción. Mi partido ha determinado al interior establecer también una unidad anticorrupción que le va a dar seguimiento a lo que decías, Enrique. No solamente cuando están concluyendo, sino a través del cargo, a través de las denuncias de los militantes. Si tengo un compañero corrupto y hay que sancionarlo. Y esa unidad anticorrupción va a existir en el Pero PRI. no solo para adelante, porque también creo que una parte hay de que los darle, reclamos claro. es que se elimine la impunidad. Claro. Yo creo que lastima más. La corrupción obviamente nos ofende, nos lacera, nos indigna, pero yo creo que sí nos duele muchísimo más la impunidad. Cuando sepas que hay un corrupto y que además de corrupto queda impune, realmente eso lastima. Y es lo que no debe ocurrir en este país. También nos dice, muchas gracias, 9206, hagan lo que hagan, digan lo que digan, lo corrupto y prepotentes no se les va a quitar, lo traen en la sangre todos los políticos, pues sobre todo los del PRI. Es una apreciación. La gente está enojada. Sí, digo, pero no pudiese. La Fiscalía Anticorrupción debe ser autónoma, igual que la quieren asignar a Cervantes. Ya estamos hartos de estas habladas. 2017, buenos días, mi nombre es Jorge Armando López. Antes que nada quisiera felicitar al senador por su trabajo y solicitarle si pudiera presentar una iniciativa en donde se realizaran exámenes antidoping a todos los servidores públicos, empezando por el presidente de la República en forma secuencial cada 3, 6, 9 meses, así como gobernadores, presidentes municipales y diputados locales, diputados federales y a todos los servidores públicos de primer nivel. Saludos y felicidades por el programa. Gracias, es buena idea, no la había tomado en consideración, pero con mucho gusto lo estudio. A mí me parece que eso puede violar derechos humanos. Pedir cada 3, 6, 9 meses. No, pero exámenes por lo menos uno que garantice, ¿no? Bueno. Y que tus decisiones las haces en tus 5 sentidos, ¿no? Pues sí. 8297, buenos días. Casillas, uno de los, dice que navega con bandera de bueno y es de lo peor, gracias. Bueno, que nos comprueben lo contrario, ¿no? 3968, tiene razón el senador Casillas, el PRI es el partido mejor organizado, pero para robar. Dice 2187, yo voté por Peña Nieto y por hoy me decepciona, gobierno corrupto hasta el tope y ese tal Virgilio de la función pública nada más fue paleo del presidente, mentiras, no confío en el PRI. Pues fue el asunto de Virgilio. Sí, también, bueno, ¿no, pues ya no está Virgilio, ¿no? Ya está. Pero pues sí, a lo que se dedicó fue a lavarle el asunto de la Casa Blanca al presidente. Yo insisto que, bueno, cada quien va a tener su opinión. No quiero ser un defensor a ultranza, pero fue un proceso que respondió a una demanda social, no se llevó a cabo, el presidente se disculpó y bueno, lo que tenía a la mano el entonces secretario de la Función Pública fue en razón de lo que encontró y lo que terminó. Sí, senador, pero no dejó desde el principio. Lo primero que dijo fue, no quiero encontrar nada, pero de todos modos vamos a investigar. Bueno, es así, digo que a lo mejor políticamente no era lo más adecuado, pero lo hizo, ¿no? Vamos al corte, seguimos leyendo, hay muchos mensajes de WhatsApp y también hay muchos temas que seguir platicando con el senador Casillas. Estamos con el senador Jesús Casillas, nos quedan algunos minutos para seguir platicando con él. Senador, casi terminando con el asunto, o más bien entrando al asunto de la Belisario Domínguez, de la presea. Mucha politización en torno a este tema, quienes pensaban que Gonzalo Rivas se la merecía, quien pensaba que no. ¿Cuál fue tu postura y si crees que fue merecido el reconocimiento? Bueno, desde luego que sí, yo quiero primero decir que a diferencia de otros, efectivamente hubo una gran polémica por dos posturas, concretamente el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del PRD, que hay que decirlo, para construir los acuerdos necesarios se hacen propuestas de los grupos parlamentarios. Estaba la del señor Rivas, que sin duda tuvo muy buena acogida, sobre todo con los medios nacionales. Yo estuve de alguna manera escuchando puntos de vista, sobre todo de la fuente del Senado de la República, y yo escuché muy buenos comentarios del señor Rivas, del señor Gonzalo Rivas, y eso de alguna manera me motivó a estar de acuerdo a quien se le otorgó. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver con uno de los eventos que han significado mucho en esta administración, que es el tema de Iguala, de Ayotzinapa, uh-huh, que está involucrado este asunto. Entonces decían, a ver, si hubo un personaje que a través de un movimiento perdió la vida en razón de salvarle la vida a los demás, pero que además de ese movimiento hubo otros que también la perdieron, se le debía de dar. Entonces fue la gran discusión, pero al final del día creo que fue merecida, de un personaje que pues ofreció la vida por los demás, y creo que eso había que tomarlo en cuenta. De origen militar, de la Marina, sí. Su hermano fue quien hizo uso de la palabra a nombre de él, y dio emotivo. Yo creo que
De las que me ha tocado, esta ha sido la entrega de la medalla más emotiva que me ha tocado ver. ¿Cuándo Estuvo la sucedió madre- este hecho? El año pasado. La muerte de Gonzalo El año Rivas. pasado. ¿Y crees que es, digamos, un reconocimiento que mancha un poco a los normalistas de Ayotzinapa? No, yo no Por lo haber diría así. estado involucrados. No, por eso yo insistía, hay que separarlo. Un acontecimiento, una acción que se da de un personaje que ve en riesgo inminente de una explosión y va y hace lo conducente y muere, pero además estuvo varios días vivo Sí, y lo sí, estuvo en reiterando agonía. que si fuese necesario lo volvería a hacer. Digo, pues, ¿quién ofrenda su vida por salvar a los demás, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos motivó y el evento, insisto, estuvo la madre, estuvo la familia y realmente a mí se me llegó hasta sentir así como un nudo en la garganta de ver lo emotivo de la entrega de la medalla. Antes de leer otros mensajes, senador, algunos temas rápido para que me des tu opinión, Sí, claro. temas en los que has estado involucrado. Estás promoviendo una reforma al IMSS, Sí, junto con el senador Carlos Romero de Champs. Así es. ¿En qué consiste? Porque ya sabes que siempre que hay una reforma del IMSS todos sospechamos si se privatiza, si no. ¿Por dónde va el asunto? Esta es muy noble. Mira, es modificar el artículo 109 de la Ley del Seguro Social. Y te pongo un caso. Esto ocurre en que son muy poquitos, quienes tienen un seguro de gastos médicos. Y si tu póliza concluye, por decir algo, el día último de este mes, Sí. y tú adquieres una enfermedad, a pesar de que concluye tu póliza, el servicio lo sigues recibiendo. Por supuesto. Bueno, la Ley del Seguro Social establece en ese 109 que una vez que concluye tu relación laboral con el patrón, tú tienes todavía, tú y los asegurados, tus dependientes, hasta 8 semanas de servicio médico. Concretamente tiene que ver con el servicio médico. Pero ¿qué pasa si tú adquieres una enfermedad que requiere más de 8 semanas? Ya. Entonces se da por hecho que en 8 semanas te dan las gracias y adiós. Bueno, lo que está proponiendo es que la reforma es que para los casos de alguien que concluye su relación laboral con el patrón y que tiene estas 8 semanas y que tiene una enfermedad, que no necesariamente es un riesgo de trabajo, es una enfermedad que de las que reconoce la propia ley y requiere de una atención de más semanas, hasta que concluya El el tratamiento. tratamiento, tienes el servicio. De eso trata la reforma. La seguridad social universal que se discutió, tú lo sabes, senador, Sí. incluso Enrique Peña Nieto fue una de sus propuestas de campaña e incluso en su momento ató la reforma fiscal a un futuro modelo de Claro. seguridad social universal en el que todos tengamos acceso a la salud y a la atención sanitaria sin importar nuestra condición laboral. Eso era, digamos, el eje. ¿Qué pasó? Ya esa la damos por muerta, ¿no? No, sí se dieron pasos importantes. Yo digo, se ha incrementado digo, no traigo ahorita el dato, pero Sí. de la entrada a esta administración a la anterior, pues prácticamente me trae de por lo menos un 25%. Sí, pero la reforma ya adicional. es imposible que Sí, pase. pero no, al Seguro Popular, por ejemplo, y se amplió el cuadro de atención Sí. para enfermedades en el Seguro Popular. Pero el seguro popular es un seguro de mínimos. Sí, digo, Es decir, la apuesta tendría que ser Sí, un lo sistema que- de seguridad lo para que- todos, lo que en el habíamos- Lo IMSS. que había planteado que pudiese ser. Hay una parte importante en cuanto a seguridad social. Hay que recordar que fue precisamente a iniciativa del presidente Peña la modificación a la ley para que todos los estudiantes de educación media y media superior de escuelas públicas queden inscritos de manera automática en el Seguro Social. Agresión a ciclistas es un tema que aparte tú Sí. has promovido. Claro. ¿Sanción hasta de cárcel a quien atropella a un ciclista? Efectivamente, mira, no nos quedó otra. Cuando hay mala voluntad hay que recordar el Lord Audi. En esta gran lucha que va parte de una iniciativa que presenté Marcelo Sí. Navidad, pero que esta es una reforma al Código Penal, porque en esa lucha que se ha dado descarnizada por agenciarse el espacio público, hay quien cree que lleva mejor derecho por tener un tipo de transporte distinto a los demás, y cuando es de mala fe, sí estamos nosotros. Cuando ya hubo campañas, cuando ya hay una concientización, cuando hay infraestructura y sigue habiendo agresiones, ya es otra cosa. Pero ya estaba eso, ¿no? No estaba en el Código Federal, en el Código Penal Federal no estaba. A los ciclistas, A los o sea, ciclistas si tú en atropellas específico. No, cuando hay, obviamente a debes un de peatón. acreditar, cuando debes de acreditar que hubo mala fe de tu parte, cuando lo haces en razón de defender el espacio público que no te corresponde y que lo haces de manera alevosa. Inclusive es la cancelación de la licencia. Insisto, cuando ya se agotaron todas las instancias de respeto, de cultura vial, cuando ya hiciste todo lo necesario y todavía hay mala intención, tiene que intervenir el Estado y por eso estamos planteando ese tipo de sanciones. A ver si alcanzamos a sacar Sí, algunos mensajes. Senador 6631,
Bartlett hablando de anticorrupción, jajaja. Bueno, gracias, pues sí, también. 3665, están robando mucho en la colonia Santa Isabel, todo porque no tenemos alumbrado. Sí, es fundamental. Muy importante, y ojalá que no sea una estrategia de poner a fallar el alumbrado para luego después concesionarlo. Ojalá que no sea así. Miguel González, Carlos Romero de Champs, otro ratero. Víctor Hugo Pérez, es claro que los políticos no van a cambiar este sistema que les beneficia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos para cambiar a este sistema político corrupto? Javier Galindo, jaja, mueven la risa los comentarios de Jesús Casillas defendiendo lo indefendible, por sus hechos le conoceréis. Suponiendo que Casillas es tan honrado como pregona, le pregunto, ¿hace sentido su capital personal actual con lo que hemos pagado durante su carrera política? ¿Hay una relación entre lo que ha ganado contra lo que ha adquirido? Completamente, ahí está mi 3 de 3 que la puede consultar. ¿Cuánto tienes en total? Sí, creo que es alrededor de, no estoy seguro, 6 millones de pesos entre todos, 6, 7 millones de pesos. Es decir, que si lo divides entre tus salarios en el sector público. Completamente. He sido regidor 2 veces, he sido diputado 2 veces, senador de la República 4 años, y todo eso gracias al voto ciudadano. 2775, yo de lengua me echo un plato y hasta 2. Hecho, señor, ¿qué ha pasado con los Moreira, el Gober Precioso, Duarte y una larga lista? Son solo palabras y de eso estamos cansados. Queremos hechos reales y no solo de pantalla política. Así no podemos creer en ustedes. Recuerda, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y ustedes dan ejemplo contrario, y si no vemos el caso Raúl Salinas, la francesa liberada, o sea, no es posible que digan este es el nuevo PRI. Bueno, en el caso de supongo, francesa se refiere a Florence Cassés, esa fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? 1399, no se puede defender lo indefendible, el PRI de hoy es el mismo de ayer y no cambió. 7100, tu invitado es un cínico, deberías de invitar a gente correcta. Bueno, aquí invitamos a todo el mundo. César Jiménez, nada, mentira, gracias. Mario Hernández, senador, le faltan lecciones por aprender en el 2018. ¿Cómo crees que le va el PRI en el 18? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a mostrar cuáles son los avances, cómo se está transformando este país, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que estamos planteando para el futuro. Y en base a eso, con un proyecto muy claro en Nación, que no es sencillo, no nada más es decir, vamos a cambiar este país, lo vamos a transformar, vamos a decirles cómo, qué es lo que se debe hacer, porque los que ya lo sabemos, cómo lo vamos a hacer y cómo es posible hacerlo, es lo que le vamos a decir a los ciudadanos. Estoy seguro que habremos de tener la confianza porque los resultados también están a la vista. Senador, gracias. Gracias. Se nos quedan algunos mensajes, nos vamos. Mañana nos visita el delegado del Infonavit por si tiene preguntas, platicaremos con él. También estará aquí el doctor Jorge Rocha para hacer un análisis sobre la muerte de Fidel. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.